Atención, señores, con este video, un testimonio. Dice, es protestante, afirma, yo quería ser protestante para toda la vida. Ojo, me gusta, la es protestante, y ella decía que quería ser protestante toda la vida. Ok, el canal se llama La Verdad es Católica. La Verdad es Católica. Le dejaré el link de este canal en la descripción para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Mire, usted le va al canal y le da like así como le di yo aquí. Vamos a ver esto, señores, porque a mí me encantan los testimonios. Ojo, voy a comenzar a grabar testimonios a unos cuantos hermanos que conozco en la iglesia que quieren darme su testimonio y lo voy a grabar. Así que estén atentos. Dale play. Vamos a ver. Sepan que esta mujer es la esposa de este señor que vimos. Si no viste el testimonio de él, anda rápido. Después pone. Anda a la playlist. Pone guardar ven más tarde. Así podés conocer la familia de esta esposa. Ok, este es el esposo de la señora que va a dar su testimonio. Okay. Señora que ves acá en pantalla. Bueno, muy bien. Habiendo dicho esto, quiero agradecer también al hermano Israel del canal Dios te salve. Si no has visto el canal Dios te salve, es un canal espectacular, pueden suscribirse. Ok, lo voy a visitar. Esto vamos a escuchar a esta mujer que va a contar el testimonio de conversión al catolicismo. Ok. No lo vi, la verdad es que no lo vi. Vi los primeros 30 segundos, pero quería verlo con ustedes. Así que sin más, vamos a verlo directamente. Así que espero se escuche bien, cualquier cosa me avise. Vamos. Totalmente comprometida en mi mente a ser protestante por el resto de mi vida. Porque no iba a convertirme sin mi esposo. Ojo. Y eso fue realmente difícil, tener que tragar la píldora de que quizás nunca participaría de la Eucaristía. Uy. Y que quizás nunca experimentaría plenamente lo que había leído y abrazado en mi propia mente y en mi propio corazón, que era el amor de Cristo, presente en la Eucaristía, Cristo, queriendo santificarme, Cristo, llamándome a esta vida de santidad. Eso me llevó a abrir mi corazón a la posibilidad de que los reformadores estaban equivocados. Uy, esa me gustó. Eso le llevó a la posibilidad de que los reformadores estuvieran equivocados, o sea, Martín Lutero y todos los descendientes de Martín Lutero. Ojo, me gusta. A ver. Fuerte, ¿eh? Hoy quiero hablar un poco más sobre mi viaje personal hacia la fe católica. Quiero hablar sobre las luchas internas que enfrenté y, en última instancia, lo que Dios usó para abrir mis ojos y ayudarme a ver cosas que nunca había visto antes. Para dar un poco de contexto, mi esposo y yo fuimos calvinistas. Durante 8 años, crecimos como bautistas independientes. Okay. Y luego, mientras mi esposo era pastor de jóvenes, tuvo un amigo que le presentó el calvinismo y fue entonces cuando hicimos el salto. Perdón, no voy a interrumpir mucho, pero para mí el calvinismo es una de las herejías más terribles y más dañinas para las congregaciones evangélicas. ¿Están de acuerdo con estas declaraciones que da el Lautaro, que se llama? No recuerdo el nombre, pónganme en los comentarios, pero me gusta que hagan muchos testimonios, me encanta. Díganme en los comentarios, esa denominación es mala? De las más nocivas. El calvinismo seca. El calvinismo consume. La persona no sabe por qué, pero por qué lo vive de esa manera, pero está seca. Está secándose por estas doctrinas, las doctrinas de la gracia que destruyen. Para mí el calvinismo es una de las más nocivas herejías que se mueve hoy en el protestantismo. Al mundo calvinista. Al principio estaba realmente en contra del calvinismo, pero luchaba mucho con tener la certeza de mi salvación en el mundo bautista, y un día, mi esposo me dijo, ¿sabes? Creo que el calvinismo podría ayudarte con tu certeza. Ay. Y quería tener alivio, y terminar con tantas dudas que permití que eso me hiciera bajar la guardia, y comencé a consumir mucho material calvinista. Mientras escuchaba sermones y leía libros, comencé a darme cuenta de que no tenía respuestas para las preguntas que me hacían. ¿Sabes? No podía explicar Romanos 9 como bautista. No tenía idea de lo que significaba. Así que, cuando me dieron respuestas desde una perspectiva calvinista, ¿sabes? Los calvinistas son muy buenos, haciendo que todo parezca lógico. Todo encaja en un sistema
conectan los puntos de una manera muy particular y eso era muy atractivo. Y tenía sentido, como que todo lo que decían tenía sentido y solo pensé, bueno, esta es la respuesta. Si la fe es un regalo de Dios, entonces puedo dejar de preocuparme por si tengo fe, ¿sabes? Si Dios me la va a dar, entonces puedo descansar en el hecho de que incluso creo en Dios, porque para los calvinistas, si tienes ese fruto inicial, esa es la evidencia de que has sido regenerado. Ahora, en el mundo bautista nunca había oído el término regenerado, pero en el calvinismo, ¿sabes? La regeneración precede a la fe. Y si tienes fe, eso significa automáticamente que has sido regenerado en el mundo calvinista. Bueno. Eso, me liberó. Nos convertimos en bautistas reformados, regresamos a Florida, y estuvimos en el mundo bautista reformado durante unos 3 años, pero incluso como alguien que abrazó el calvinismo por completo, todavía luchaba con el problema del mal, y eso siempre estaba en el fondo de mi mente. Siempre estaba buscando respuestas a esa pregunta. ¿Sabes? Si Dios decreta todo el mal, ¿cómo es que no es malo? Y así, ya sabes, luché con eso. Pero sabía que era verdad. Desde el fondo de mi corazón, sabía que era verdad. Y unos años después, tal vez no tantos años, pero un tiempo después de estar en el mundo bautista, me di cuenta de que había una categoría de falsos cristianos dentro de la tradición reformada. Amigo, ella primero creía que el calvinismo sí era verdad y después se dio cuenta de que había algo raro, como que algo no le cuadra. Esto está bueno, señores, denle like. Tienen esta idea de que hay personas que parecen ser cristianos. Ojo. Profesan a Cristo, ellos mismos piensan que aman a Dios y que están salvados. Pero en el consejo secreto de Dios, ya sabes, no son elegidos. Y todo es una especie de engaño, honestamente, de parte de Dios, que les permite creer que son cristianos. Él les permite probar todas las cosas buenas que vienen de Dios y al final no son cristianos y van al infierno. Y Dios los... Qué duro eso, ¿eh? Dura esa reflexión, pero muy, muy acertada. Juzga incluso más severamente que a un incrédulo. Así que tan pronto como esa idea se implantó en mi mente, el mismo ciclo por el que había pasado en el mundo bautista independiente de, ya sabes, escrutar mi fe y preguntarme si tenía una fe verdadera, excepto que nunca puedes saber si realmente eres un cristiano porque no lo descubrirás hasta el final, cuando Dios te esté quemando con fuego especial porque despreciaste sus regalos, lo cual es otra historia para otro día. Empecé a luchar de nuevo con mi seguridad y nos convertimos en presbiterianos. ¿Sabes? Estamos convencidos del bautismo infantil, encontramos una iglesia presbiteriana. Mi esposo se convirtió en pastor de jóvenes. La iglesia allí lo estaba llevando a seminario y creo que terminó 2 años de seminario. Ojo. Él estaba en camino de convertirse en pastor en la PCA. Y durante este tiempo, justo cuando mi esposo comenzó su ministerio de nuevo y se inscribió en el seminario, un amigo publicó un video de un sacerdote ortodoxo, el padre Josías Trenum, llamado Rock and Sand. Ojo, miren aquí detrás, ella tiene aquí una representación de la Virgen María, aquí estoy viendo. Oh, qué chévere, qué bien. Y escuché. Entonces, eso es un milagro de Dios, que una persona que sea protestante luego reconozca que una imagen de la representación de la madre de Jesús. Wow, eso tiene que ser un milagro de Dios, porque ustedes saben lo que le meten en la cabeza a los protestantes. No, que eso es idolatría, que eso un desastre. Durante 2 horas, mientras el padre Trenum hablaba, sin parar sobre la reforma y lo que hicieron los reformadores, hablando de la historia de una manera que nunca había considerado y, para empezar, nunca había oído hablar de la ortodoxia oriental. Sabes, esas palabras nunca habían salido de mis labios. Y realmente era ignorante sobre la historia de la iglesia. Sabes, tenía la impresión de que la iglesia se había perdido en el primer siglo, hasta que llegó Martín Lutero y nos salvó a todos. No, amigo, la iglesia de Jesús se perdió y tuvo que llegar este señor Martín Lutero en el año 1517-1520 a salvar el mundo. Amigo, señores, yo le voy a dejar el link de este canal de La Verdad es Católica. La Verdad es Católica. Le dejaré el link en la descripción para que usted se suscriba. Mira, yo no me he suscrito, me voy a suscribir. Usted se suscribe hacia el canal de, me parece que es Lautaro que se llama. Póngame en los comentarios. Seguimos.
Así que, sabes, estoy escuchando y este tipo simplemente me está haciendo pensar en cosas en las que nunca había pensado antes. Sabes, había pensado que tenía las enseñanzas de la iglesia primitiva, pensé que habíamos recuperado la iglesia primitiva, y aquí está este hombre diciéndome que hay un montón de cosas que no sé, de las que no tengo ni idea. Uy. Fui a mi esposo y le dije, ¿qué piensas de esto? Y él dijo, sabes, no sé, eso suena loco. No sé nada sobre esto. Así que le pregunté si podía leer el libro, Rock and Sand, y así. Leí el libro, Ojo. y simplemente abrió una amplia puerta de preguntas. Uy. Sabes, los problemas de la sola escritura, los problemas con rechazo. Gracias, Pablito. Abrazo enorme, hermano. Dios te bendiga. Gracias por estar del otro lado. Me encantó también la conversación que tuvimos anoche, Pablo. Dios te bendiga. Gracias. La autoridad de la iglesia, y tienes que entender la crisis interna por la que ya estaba pasando. Ya estaba luchando tanto con el problema del mal. Simplemente había dejado de orar. Había dejado de leer la Biblia. Cualquier cosa que me hiciera pensar en Dios. Había dejado de hacerlo porque estaba Qué tan duro. cansada y mentalmente exhausta por el escrutinio que me estaba imponiendo y la preocupación y la ansiedad sobre si había sido elegida por Dios. Y constantemente me decía, ¿sabes? Mi única esperanza es Cristo. Espero que tenga misericordia de mí porque si no estoy perdido. Bueno. Y así que realmente me aferré a eso. Por supuesto que iba a la iglesia y, de hecho, amaba a Dios. Solo estoy tratando de darte una idea de mi agotamiento mental. Por la forma en que soy, tiende a escrutar cosas como la fe y esas cosas. Y así, sabes, el calvinismo realmente nubló las aguas para mí en cuanto a entender quién es Dios. Terrible. Sabes, incluso Es terrible el calvinismo. Es terrible, 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 terrible. Bueno. Ay, Nocivo hasta la médula. Te destruye. como protestante. Y encima te destruye paulatinamente porque es a largo plazo los efectos adversos del calvinismo. ¿Qué? Y mucho peso a la autoridad de lo que decía la iglesia primitiva. Y desde mi perspectiva creía que el calvinismo estaba en la iglesia primitiva. Sabes, nosotros habríamos dicho que Agustín era un calvinista. Y así. ¿Cómo fue que San Agustín era calvinista? No, amigo. ¿Quién le engañó así? Nosotros habríamos dicho que Agustín era un calvinista. Oh. Y así. Que en mi mente tenía que aferrarme al calvinismo como verdadero porque lo sostenía en mi corazón y mente. Que sabes, si los primeros cristianos creían esto, es más que probable que sea verdad. Y así me encontré tratando de entender y luchar con estos conceptos e ideas sin nunca cuestionarlos, porque en mi mente eran verdaderos y la iglesia primitiva los enseñaba. Así que mientras lucho con las afirmaciones que hacía el padre Josías, también estoy lidiando con mi propia teología y con lo que he creído durante 8 años de mi vida. Y empecé a devorar escritos ortodoxos, teología ortodoxa, tratando de entender en qué creían y, sabes, estaba estudiando el catolicismo y tratando de entender estas dos iglesias en las que he creído. Bueno, no sabía nada sobre el este, pero en cuanto al catolicismo, tratando de entender en qué creen los católicos, en lugar de depender de lo que me habían dicho que creían. Y así que estoy... Miren, les voy a contar algo que me pasó. Vamos a ver qué le pasó, vamos a ver. Me pasó hablando con un protestante en privado. Me decía muy sinceramente, ¿no? Esta persona, con un muy buen corazón y con buena disposición, me decía, hermano, en un momento dijiste algo citando al catecismo y me dijo, nunca ningún católico me lo había leído, ni yo sabía que la iglesia católica enseñaba eso que vos citaste en un video, ¿no? Ojo. Y es lo que está explicando ella, o sea, típicamente, no en todos los casos, pero típicamente lo que se rechaza de la iglesia católica no es lo que realmente es, sino lo que uno piensa que es, ¿no? Sí, lo que no conoce, sí, y lo que uno piensa. O lo que te enseña otra persona, que la iglesia católica nunca ha enseñado y no enseña. Es cierto. Lo que se dice un muñeco de paja, ¿no? Pero me lo decía muy sinceramente, decía como no sabía que eso estaba en el catecismo, no sabía que eso es lo que enseñaba la iglesia católica. Le digo, sí, hermano, eso es lo que enseña. Por eso, que a mí me pasó también, ¿no? Uno rechaza lo que cree que es la iglesia católica. Lo que sucede es que muchas veces pasa que la persona se obstina. Por ejemplo, vos le decís,
no, la iglesia no enseña que hay otros dioses. Y la otra persona te dice, no, sí lo enseña, son idólatras. Sí. Pero para, si te estoy mostrando con documentos que rechaza la idolatría y que rechaza la idea de idolatría y de tener otros dioses delante de Dios, y la persona te dice, no, pero igual son idólatras. Y bueno, pero ya no sé cómo mostrártelo. Bueno, pero no era el caso de esta persona que me preguntaba y me decía, che, gracias por mostrarme el catecismo, nunca lo había visto, nunca me lo habían explicado, ni nunca lo había visto, y no sabía que esto era lo que enseñaba la Iglesia Católica, ¿no? Y es lo que le está pasando a esta mujer, ¿no? Leyendo estas cosas, estoy escuchando a apologistas ortodoxos y católicos, y rápidamente me di cuenta de que los reformadores cambiaron el lenguaje del cristianismo, redefinieron todo. Me tomó un tiempo entender exactamente lo que decían los católicos y los ortodoxos, porque tenía definiciones diferentes para las referencias teológicas que hacían. Pero empecé a escuchar Lord of Spirits con el padre Stephen Damick y el padre de Young, y hicieron un muy buen trabajo, desenredando muchas de estas ideas que tenía en mi cabeza y ayudándome a entender, ya sabes, la teología ortodoxa. Rápidamente empecé a darme cuenta de que toda mi vida, sin importar dónde me encontrara, era una cáscara superficial, en comparación con lo que estaba encontrando. En la ortodoxia y en el catolicismo sentí que me habían robado de la plenitud, de la experiencia cristiana y de la vida cristiana. Y no quiero decir eso para criticar a los protestantes. Sabes, creo que muchos protestantes hacen lo que hacen por ignorancia. Creen lo que creen por ignorancia. Yo era uno de ellos, así que definitivamente estaba en esa categoría. Uy, amigo, te lo está diciendo una que fue protestante. Oh, Dios. Pero lo que más me conmovió fue que deshizo mi mente de todas las ideas falsas que había tenido sobre Dios como calvinista. Sabes, ellos tienen la definición de providencia no como que Dios controla meticulosamente cada situación. Y cuando digo controlar me refiero a que Dios planea el mal. Dios quiere el mal, pero de alguna manera Él no es malo. Calvino y los reformadores redefinieron por completo. Y otra cosa con la que realmente estaba lidiando era la expiación. Expiación, por sustitución penal. Luché como calvinista para entender y comprender la expiación por sustitución penal. En mi mente y en mi corazón, la forma en que veía la cruz era que Dios me odiaba tanto que tenía que castigar a Cristo para deshacerse de su odio hacia mí, e incluso en la expiación después de lo que Cristo logró. En la expiación por sustitución penal es como si Dios realmente no te amara. Él ama a Cristo, y como ama a Cristo, sabes, de alguna manera te cubre. Y Él no te ve, Él a Cristo. Él ve la obra de su Hijo, y simplemente estás como cubierto. Como, sabes, eres solo un montón de basura, que ha sido vestido con las justas vestiduras de Cristo. Y así, sabes, esa es terrible. Terrible lo que está diciendo. era mi visión de Dios con la doctrina de la imputación y la doctrina de la sustitución penal, mientras estudiaba la historia de la Iglesia primitiva, estudiando la teología oriental, incluso la teología católica. Descubrí que su visión de la expiación pintaba un cuadro muy diferente de Dios, y pintaba un proceso de salvación muy diferente y lo que realmente es la justificación. En Occidente tendemos a conceptualizar nuestra salvación o justificación en términos legales, y no estoy diciendo que eso no sea un aspecto de nuestra salvación. Dios es nuestro juez, no es un padre, es un juez. Y así, cuando leo la teología oriental, Dios está por encima de todo, es un padre. El hambre no es terrible, es muy cierto. Es muy cierto. Bueno, señores, bueno, está bueno este testimonio, me gusta, me encanta. Seguimos. Ahora lo voy a explicar en... ¿Sabes por qué? Mira, esto que está explicando ella se manifiesta, por eso hay que entender muchas veces a los protestantes,
o a los protestantes que tienen específicamente este tipo de creencia, porque automáticamente te emiten juicio sobre todo, ¿no? Es como que al no comprender, al no tener una comprensión más completa de Dios como Padre, automáticamente te emiten juicio. No, este no es salvo. No, a este le falta nacer de nuevo. No, este se va al infierno. ¿No? Directo. Es un Dios completamente arbitrario que crea personas para irse al infierno y crea personas para irse al cielo. Y lo determina con un dedo índice hacia arriba y dice vos sí, vos no. Por eso no pueden comprender en plenitud. Sí que se va a predicar, ojo, no es que no se va a predicar. No es que no se va a predicar. Sí, va a haber prédicas que Dios es Padre y demás. Pero es tanto el entrenamiento y es tanto lo que se inyecta este calvinismo y lo que empieza a correr en las venas que no hay una comprensión más integral, ¿no? Más integral. Claro, a Dios obviamente no lo vamos a poder decir, yo conozco a Dios plenamente. No, ¿cuánto es lo que conocemos? ¿Cuánto es lo que conocemos de Dios? Bueno, imagínate, 0,000000001. Pero lo hermoso del catolicismo es que en ese recibir la revelación y comprenderla, madurarla a través de las eras y de las edades, puede ayudar a las personas a tener una comprensión más integral de este ser tan maravilloso y tan inescrutable como es Dios, ¿no? Entonces, claro, te lastima el alma el calvinismo, como tantas otras también doctrinas equivocadas, ¿no? Es que la doctrina equivocada te lleva sí o sí a lastimarte, sí o sí a lastimarte. Ojo, yo no conozco mucho sobre el calvinismo, pero es que todo el protestantismo te destruye, te saca de la comunión, te cohíbe de los sacramentos, te cohíbe de la verdadera enseñanza, porque es que te están enseñando algo que otro supuesto pastor o persona interpretó y le enseñó a ellos y ellos te lo enseñan a ti. Es un lío, señores. Bueno, voy a dejar el video hasta acá. Le dejaré el link en la descripción del canal. La verdad es católica. En la descripción estará el link de este canal. Vayan, suscríbanse y denle like. Muy interesante. Díganme ustedes qué opinan del testimonio que vimos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.